Imagina entrar a una iglesia colonial en plena noche. Las velas parpadean sin viento. Los santos gigantes parecen observarte desde nichos de oscuridad y, en el silencio, hay pasos que no pertenecen a nadie visible. Ese escalofrío que sube por la nuca cuando la baldosa responde con un eco que no esperabas es la misma sensación que han descrito decenas de testigos a lo largo de México. Custodios que encuentran criptas selladas, cámaras que registran sombras sin explicación, voces que repiten letanías en horas en que los relojes deberían estar dormidos. Hoy voy a llevarte por 8 leyendas urbanas reales, documentadas, registradas en archivos o repetidas por testigos con nombre y apellido, que ocurren en el corazón histórico de este país. No prometo respuestas definitivas. Mi objetivo es mostrar los hechos, las fuentes y las posibles explicaciones, siempre respetando la memoria de los lugares y de quienes los cuidan. Si te interesan los casos reales, los archivos y las voces de quienes han vivido estos episodios, suscríbete y quédate hasta el final. Lo que conecta estos sitios aparece en el cierre y te sorprenderá. Caso 1. Catedral Metropolitana, Ciudad de México. La Catedral Metropolitana se yergue sobre un lecho de capas, cimientos que guardan piezas del viejo templo mayor, piedras coloniales, ampliaciones virreinales y, bajo todo eso, criptas que han sido tapadas y reaperturadas a lo largo de los siglos. En los archivos de la catedral hay referencias antiguas a lugares sellados, y entre las páginas que los cronistas guardaron aparece el registro de un exorcismo en 1629 que menciona el hallazgo de un sarcófago sellado bajo un altar lateral. Ese documento, con su letra de tinta marrón y verbos que hoy suenan lejanos, no prueba qué había dentro, pero sí confirma que desde hace siglos se ha considerado necesario intervenir ritualmente sobre ciertas zonas del templo. En los pasillos y corredores modernos, la tradición oral vive. Carlos Vega Sánchez, vigilante nocturno con más de 20 años en la catedral, ha dado entrevistas y ha relatado episodios que coinciden con otros testimonios. Pasos que atraviesan naves vacías, susurros que parecen provenir de las criptas y una sensación de presión en torno a un altar sellado que los operarios prefieren no abrir sin la supervisión de arqueólogos y autoridades eclesiásticas. En una de sus declaraciones más citadas, Carlos explicó que, en varias ocasiones, cámaras de seguridad han captado cambios inexplicables de luz y, en una noche concreta, el sistema registró un aumento de temperatura local alrededor de un nicho que no tenía acceso humano durante el turno. ¿Qué es lo que la historia y la ciencia pueden decir ante relatos como estos? En primer lugar, la propia arquitectura de la catedral produce resonancias y corrientes de aire por fisuras que, sobre todo en construcciones tan antiguas, generan efectos sonoros inesperados. A esto se suma la acumulación de leyendas. Cuando un lugar tiene fama de lugar peligroso o lugar sellado, la mente humana es experta en completar sonidos ambiguos con historias aprendidas. Por otro lado, los registros eclesiásticos, como el documento de 1629, señalan que, en el pasado, la Iglesia actuó en casos donde lo ritual y lo sanitario se mezclaban. Posadas, prácticas heterodoxas o deposiciones de cuerpos que hoy serían tratadas por la arqueología forense. Es prudente, entonces, mantener la distancia crítica. Hay evidencia de intervenciones y testimonios recurrentes, pero no una fotografía que muestre una figura sobrenatural de manera inequívoca. Para el visitante, la catedral es un templo activo y un sitio de patrimonio. Las criptas selladas no son espacios abiertos al turismo y su acceso está regulado. Si alguno de nosotros decide acercarse a la noche, la recomendación es sencilla: respeto al lugar, no forzar cerraduras, seguir las normas del recinto y evitar la búsqueda sensacionalista.
Algunos fenómenos tienen explicaciones técnicas, otros quedan en la estela de la memoria colectiva. Ninguno merece una profanación. Es más extraño la sensación de que la ciudad entera guarda capas que se superponen, no se limita al centro. A apenas unos kilómetros, en bosques y carreteras, aparecen relatos que mezclan aislamiento, túneles ocultos y desapariciones que se cuentan junto a fogatas. Caso 2. Desierto de los Leones, Ciudad de México. El desierto de los Leones no es un desierto en sentido literal. Es un antiguo retiro monástico enclavado en la montaña, un conjunto de celdas, capillas y corredores que en la época colonial sirvió a comunidades religiosas que buscaban la contemplación. Con el tiempo, la naturaleza reclamó buena parte del lugar y dejó huellas, túneles de servicio y bóvedas subterráneas que, según los relatos locales, fueron utilizados como celdas de castigo o como espacios de aislamiento. Los guardaparques y habitantes del área cuentan historias que han circulado durante décadas, lamentos que suenan como voces en latín cuando la niebla desciende, pasos que suben por escaleras que deberían estar colmatadas y, sobre la carretera que atraviesa el parque, un punto en particular, conocido popularmente como el kilómetro 31, con sucesos repetidos en testimonios. El más frecuente de esos relatos habla de un niño que aparece en la mitad de la carretera y desaparece en un parpadeo cuando los faros lo iluminan. Conductores que han dado vuelta para auxiliar y han encontrado solo maleza. Guardias nocturnos han dicho que, al detenerse y bajar a inspeccionar, el olor cambia, la temperatura desciende y hay una sensación de que algo ha pasado por allí. Estos testimonios, recogidos de manera repetida por reportes locales y por relatos orales, conforman una leyenda colectiva que se alimenta de la soledad del lugar y de su historia como retiro religioso que, en el pasado, pudo utilizar espacios de confinamiento. Posibles explicaciones. En zonas montañosas con vegetación densa, la visibilidad nocturna es engañosa y la percepción del movimiento puede distorsionarse por reflejos en la humedad, insectos que rebotan en los faros o animales pequeños que la imaginación humana identifica como figuras antropomorfas. Además, en tramos con curvas y cambios de altitud, la acústica y los cambios de presión pueden producir sonidos que parecen voces. Las desapariciones reportadas, cuando han sido investigadas, no siempre encuentran una explicación satisfactoria. Algunas se resuelven como malentendidos o como relatos cuyos detalles varían con el tiempo. Otras quedan sin cierre por falta de pruebas físicas. Un aspecto importante en Desierto de los Leones es el carácter del lugar que recuerda su pasado. Los túneles y viejas celdas funcionan como contenedores simbólicos. El bosque guarda las historias de quienes pasaron por allí. Para quienes exploran el parque, la recomendación es no internarse en cuevas o túneles cerrados, respetar las rutas señalizadas y, si se visita de noche, hacerlo en grupo y con precaución. En varios informes de guardaparques se advierte del peligro físico, derrumbes, pérdida de señal de teléfono y fauna que puede resultar agresiva cuando se sorprende. Pero si dejamos la carretera y la neblina, una pieza singular de este mapa de lo inexplicable se concentra en un museo pequeño de San Ángel, donde momias y fotografías antiguas alimentan otra de las historias que se repiten antes de los temblores. Caso 3. Museo del Carmen, San Ángel. El Museo del Carmen fue, en su origen, un convento construido en la época colonial. Hoy su función es otra, pero las paredes siguen siendo las mismas, gruesas, salpicadas de retablos y galerías que conservan objetos funerarios. En una cripta anexa al museo se resguardan momias y restos que datan de distintos períodos. Eva Ayala,
directora del museo, ha señalado en entrevistas que el recinto ha recibido fotografías enviadas por visitantes y por empleados en las que aparecen figuras no identificadas en las inmediaciones de la cripta. Algunos trabajadores han relatado haber escuchado cantos semblantes a gregoriano en noches sin actividad cultural, y varias de esas observaciones coinciden, según registros del museo, con movimientos telúricos o con días próximos a sismos. Aquí es crucial mantener la precisión. El museo posee archivos internos donde se documentan quejas, envíos fotográficos y notas de custodia. Esos registros son útiles para entender patrones de ocurrencia de relatos. La hipótesis de que cierto fenómeno preceda a sismos se ha repetido en la narrativa pública local, pero la correlación no implica causalidad. Diversos especialistas consultados por medios en ocasiones han señalado que en zonas con mucha humedad y en edificios antiguos, las cámaras pueden presentar condensación, reflejos y doble exposición en filmaciones antiguas, y que además el estrés colectivo asociado a la amenaza de sismos puede aumentar la sensibilidad a señales ambiguas. En el Museo del Carmen, entonces, nos encontramos con una mezcla. Por un lado, evidencia documental de comunicaciones y fotografías con figuras difíciles de identificar. Por otro, la posibilidad técnica de que la fotografía, en condiciones de luz baja y con humedad, registre artefactos visuales. Aún así, la concordancia entre algunos reportes y eventos sísmicos ha generado una narrativa persistente. La idea de un avisador o de una premonición que se encarna en la cripta. Esa historia ha servido para que el museo, con cautela, registre testimonios y los archive como parte del patrimonio intangible del lugar. Desde la perspectiva del visitante, la pieza expuesta y la cripta son accesibles según las normas del museo. Los custodianes recomiendan visitar en horarios de apertura y respetar las vitrinas. Cualquier fenómeno extraño captado por el público debe comunicarse a la dirección del museo para su registro. Fotografías antiguas son parte de la colección documental y aunque algunas pueden intrigar, no constituyen prueba de entidades sobrenaturales. Sí son, sin embargo, documentos valiosos sobre cómo las comunidades perciben y recuerdan los sismos. Si la ciudad guarda relatos dentro de sus iglesias y museos, las periferias militares dejan otra clase de memorias. Batallas que vuelven con una puntualidad casi ritual a ciertas horas de la noche. Caso 4. Exconvento de Churubusco. Las piedras del exconvento de Churubusco fueron testigo de una de las jornadas de 1847 que marcaron la historia mexicana. Aquí se libró una batalla que hoy figura en las crónicas del país. En la memoria popular y en los relatos de vecinos, esa jornada no terminó en el campo de batalla. Se repite, dicen, de noche. A las 3 de la madrugada, hora que aparece en múltiples testimonios, descrita como el punto donde la niebla y el silencio convergen, algunos transeúntes han escuchado marchas y han percibido la presencia de figuras que, al observar con atención, parecen disciplinadas en su paso, como si la historia tomara la forma de una procesión militar reenactuada por sombras. Entre los elementos más llamativos de estos relatos figura la mención al batallón de San Patricio. Hombres que, en la crónica del siglo XIX, tuvieron un papel controvertido y que en la memoria local aparecen como personajes que regresan. Testigos contemporáneos, incluidos cuidadores y personas que han pasado la noche cerca del exconvento, relatan que los sonidos tienen atributos concretos: botas golpeando la losa, órdenes cortas en inglés o en español arcaico, y a veces el olor de pólvora. Es frecuente que estas experiencias sean descritas con mezcla de respeto y temor. Para quienes crecieron cerca del lugar, la aparición de esas
marchas, pertenece al folclore y a la advertencia de que ciertas noches conviene no acercarse a la construcción. Desde el plano de la explicación, hay varios factores a considerar. Primero, las ruinas y los muros del convento producen resonancias y efectos acústicos que amplifican ruidos lejanos. En contextos urbanos, la cercanía de avenidas, transformadores o construcción puede originar sonidos que al viajar por patios y arcos se vuelven parecidos a pasos. Segundo, la memoria colectiva funciona como un guión. Cuando una comunidad comparte un recuerdo bélico, los signos ambientales, un viento enrejado, un animal corriendo, se insertan en esa dramaturgia y contribuyen a que más personas confirmen la percepción. Tercero, la hora repetida, las 3 de la madrugada, es un momento en que la fatiga del cuerpo y la imaginación se combinan, y la oscuridad transforma estímulos leves en experiencias completas. No obstante, hay testimonios que se han resistido a lecturas puramente racionales, vecinos que han visto figuras con uniformes detallados y que han recogido objetos en el suelo que luego no pudieron localizar tras volver con luz. Es por eso que muchas de estas historias permanecen en un filo. Testimonios con una densidad emotiva que la ciencia no descarta, pero tampoco corrobora. Para el visitante curioso, la regla se mantiene. Respeto, presencia diurna, no traspasar zonas cerradas y conversar con los encargados del sitio si se quiere comprender la historia más allá del rumor. Hasta aquí, 4 lugares donde la historia, la arquitectura y la experiencia humana se cruzan de manera inquietante. Cada sitio tiene un archivo, un testigo, una grieta donde la memoria se cuela. Lo que viene a continuación profundiza en túneles que han sido cartografiados por la ciencia, pinturas que encierran detalles perturbadores y una mezcla de símbolos indígenas y cristianos que reaparecen después de desastres naturales. Hay patrones que emergen y que uniré en la siguiente sección. Horas concretas donde la repetición es la norma, la idea del umbral sagrado como punto de cruce y la superposición de mundos que la geografía colonial provocó al edificar sobre lo anterior. Antes de seguir, si estás sosteniendo este relato con atención, piensa en cuál de estos 4 lugares te resulta más inquietante. La catedral con su cripta sellada, la niebla de desierto de los Leones y el kilómetro 31, las momias del Museo del Carmen y su supuesto aviso sísmico, o las marchas fantasmales de Churubusco. En breve nos moveremos a Morelia, donde los túneles han sido confirmados por geofísica y donde las voces subterráneas se mezclan con relatos de manos que ayudan dentro de la misa. Después visitaremos Taxco y a Colman, y cerraremos con una compilación de testimonios menores que, sumados, dibujan una cartografía inquietante de la sacralidad en México. Caso 5. Catedral de Morelia, Michoacán. Morelia se alza con su traza virreinal y sus piedras de cantera rosa. Su catedral, con torres que raspan el cielo, fue construida en los siglos XVII y XVIII por manos que mezclaron oficio y devoción. Debajo de ese volumen arquitectónico se extiende una red que no es solo metáfora. Prospecciones geofísicas realizadas por equipos universitarios han señalado cavidades y pasajes que conectan puntos bajo la plaza y el conjunto catedralicio. El hallazgo técnico, registrado en informes internos y en notas periodísticas locales, transformó rumores antiguos en un mapa plausible de túneles. El georadar y las prospecciones de resistividad sugieren vacíos que coinciden con relatos de comerciantes y custodios, sonidos que vienen desde abajo, pasos cuando no hay nadie sobre la bóveda, y voces entrecortadas que parecen detenerse cuando se enciende la luz. Dora Esperanza Ramírez Romero, cronista de la ciudad, recoge en su memoria relatos que circulan desde generaciones.
mujeres que lavaban en la madrugada y que escucharon un murmullo parecido a plegarias, sacerdotes que han sentido una caricia en el hombro durante la misa sin que haya nadie detrás de ellos. El episodio más citado habla de una mano negra que, según se cuenta, habría ayudado a un sacerdote a recuperar una hostia que cayó en circunstancias extrañas durante la liturgia. La narración, en sus versiones, alterna entre la sensación de ayuda y la inquietud. ¿Quién o qué asiste en el orden ritual y por qué prefiere la oscuridad para manifestarse? En términos de documentación, existen registros de exploraciones arqueológicas y de geofísica, señaladas en notas universitarias y comunicados municipales, que confirman la presencia de estructuras subterráneas. Al mismo tiempo, los testimonios recogidos por medios locales, entrevistas a comerciantes del corredor turístico y declaraciones de custodios aportan un tejido oral que enlaza topografía y recuerdo. Ninguno de esos elementos, por separado, prueba la existencia de una entelequia sobrenatural. Juntos, sin embargo, configuran un fenómeno compuesto, la materialidad de los túneles más la prolongada narración colectiva. Las explicaciones plausibles no faltan. El espacio subterráneo provoca efectos acústicos singulares. El paso de aire por conductos, las variaciones de temperatura y humedad y las resonancias de agujeros llenos o vacíos pueden simular pasos, susurros y voces. Asimismo, en espacios con tradiciones religiosas fuertes, cualquier suceso inesperado, un corriente de aire, un animal que cruza una bóveda, se incorpora rápidamente a un relato disponible que explica la anomalía en términos de presencia. Desde la antropología se habla de agentes sociales no humanos, como metáforas que ayudan a sostener la comunidad. Desde la ingeniería se advierte del riesgo físico de adentrarse en galerías sin permisos, derrumbes, falta de oxígeno, cableado antiguo. Para quien visite Morelia, la catedral es un sitio vivo con misas y actividades culturales. Los túneles no son parte del recorrido turístico habitual. Cualquier exploración técnica fue coordinada con autoridades y especialistas. La recomendación es clara: respetar los cierres, preguntar a los custodios sobre rutas y exposiciones, no aventurarse en pasadizos sin permiso y documentar cualquier hallazgo comunicándolo a instituciones culturales para su registro y preservación. Caso 6. Parroquia de Santa Prisca, Taxco, Guerrero. Taxco sigue siendo, en palabras de historiadores locales, el pueblo que la plata talló. La parroquia de Santa Prisca, erigida en el barroco más exuberante del siglo XVIII, fue financiada en gran parte por José de la Borda y decorada por artistas de la época. Entre ellos figura Miguel Cabrera, uno de los pintores novohispanos más relevantes. Es en el contexto de este destello barroco donde surge la leyenda de la pintura, con un rostro que algunos describen como demoníaco, oculto en una de las escenas del retablo. Un detalle que, según varias versiones, habría sido retocado o cubierto por los restauradores o por el propio artista para evitar escándalos. Fermín de Huesca, organista con memoria familiar ligada a las cofradías de Taxco, ha compartido en entrevistas la extrañeza de trabajadores de la parroquia durante restauraciones. Lienzos que, al ser expuestos a la luz de un foco, revelaban figuras o manchas que el ojo bajo la penumbra no había distinguido. Murmuraciones de obreros que aseguraban sentir algo en las alturas del coro, herramientas que aparecían fuera de lugar al día siguiente. Testimonios como estos aparecen en reportes locales y en crónicas de la restauración del arte sacro, y alimentan la idea de que en Santa Prisca conviven una belleza extrema y presencias inquietantes. Aquí también hay documentación y contexto histórico.
Las órdenes religiosas que administraron la parroquia y los patrones mineros que la financiaron dejaron actas, documentos de obra y papeles de comisión artística que permiten reconstruir la intervención de autores como Cabrera. Las restauraciones modernas, además, generan informes técnicos donde se anotan hallazgos físicos, capas de barniz, repintes, tratamientos, que explican por qué una figura puede aparecer o desaparecer según la luz y la humedad. En otras palabras, no es raro que, con la limpieza de una capa de barniz, emerjan motivos que parecían ocultos. No siempre se trata de lo sobrenatural, sino de la biografía material del objeto. No obstante, la convivencia de relatos y materia plantea preguntas legítimas. ¿Por qué tantas voces relatan malestar o presencia? Parte de la respuesta puede hallarse en la economía emocional del lugar. Santa Prisca es centro de devoción, de memoria minera y de identidad local. Los espacios que concentran tanta carga simbólica tienden a producir relatos que expresan tensión entre la prosperidad que trajo la plata y el dolor social que la acompañó. Desde la restauración científica se advierte, además, que las pinturas viejas son susceptibles a fenómenos físicos, fisuras, levaduras, pigmentos que cambian con la luz, que el ojo interpreta en clave antropomórfica. Para el visitante, Santa Prisca es un templo abierto al culto y al turismo. Las obras de arte deben ser contempladas con respeto y ante cualquier hallazgo visual inesperado, lo correcto es informar a autoridades culturales y seguir las normas de conservación. No se debe, en ningún caso, manipular obras ni acceder a áreas restringidas. Caso 7. Exconvento de Acolman, Estado de México. Acolman es un lugar donde la evangelización temprana dejó huellas visibles y tensas. El exconvento franciscano, fundado en el siglo XVI, se erige sobre terrenos que antes de la llegada europea formaron parte del entramado ritual indígena. La historia del monje sin rostro, una figura que, según algunos relatos, camina por los claustros sin rasgos definidos, ha sido parte del repertorio oral del pueblo desde al menos el siglo XIX, según crónicas locales. Tras inundaciones o desastres, cuentan los vecinos, aparecieron símbolos y marcas que los investigadores asocian a motivos prehispánicos, glifos, relieves o cerámicas que afloraron con el desplazamiento de tierras. Fray Juan Bautista en Crónicas Religiosas y los registros municipales dan cuenta de inundaciones que alteraron el recinto. Tras esos eventos, la restitución del espacio exhibió capas, muros repintados, iconografías superpuestas y, en ocasiones, objetos que parecían pertenecer a tradiciones anteriores. Los testimonios contemporáneos hablan de un monje cuya presencia angustia porque carece de rostro. Para algunos, es metáfora de la pérdida de identidad que la evangelización produjo. Para otros, un fenómeno fenomenológico que merece peritaje en el terreno de la psicología social. Desde la arqueología y la historia cultural, la superposición de símbolos no es misterio, sino proceso. Al edificar sobre lugares que tenían significado ritual para las poblaciones locales, la nueva arquitectura incorporó, escondió o transformó esos signos. La reapertura de suelos tras inundaciones puede devolver materiales antiguos a la luz, y la lectura de esos hallazgos, sobre todo cuando son interpretados por generaciones que heredaron relatos de castigo o resistencia, tiende a amplificarse en el imaginario popular. En el caso de Acolman, los símbolos aztecas que reaparecen generan un diálogo incómodo entre memoria indígena y memoria cristiana. En ese diálogo circula el relato del monje sin rostro como síntesis de pérdida y reclamo. Las explicaciones posibles incluyen factores ambientales, erosión, movimiento de capas de suelo que exponen objetos,
psicológicos, expectativas culturales y contagio de relatos, y patrimoniales, restauraciones que sacan a la luz piezas antes enterradas. No obstante, la densidad emotiva de los relatos merece ser tomada en serio. Para la comunidad, no se trata solo de anécdotas, sino de señales de un pasado que no termina de conciliarse con el presente. Para quien visita, a Colman conserva tesoros de su arquitectura conventual. Su acceso suele estar regulado por normas municipales y eclesiales. Respetar horarios, no entrar en zonas inundadas o inestables y consultar a guías locales y custodios es la vía responsable de acercamiento. Si se detecta material arqueológico, el procedimiento correcto es notificar a autoridades competentes para evitar el expolio o la pérdida de información. Caso 8. Bonus, compilación de reportes menores. Lo prometido. Aquí tienes un compendio de relatos que no convergen en un archivo único, pero que se repiten en pueblos y parroquias de distintas regiones. Los incluyo como bonus porque juntos dibujan una geografía de pequeñas anomalías que alimentan el folclore contemporáneo. Campana que suena sola. En varias localidades se reporta que en noches sin viento, la campana de la iglesia suena por breves instantes. En unos casos, los registros municipales anotaron fallas en el cableado del badajo o en el mecanismo electromecánico. En otros, los cuidadores atribuyen el fenómeno a corrientes de aire en el interior de la torre. La combinación de testimonios y revisiones técnicas suele apuntar a causas materiales, aunque la interpretación popular convierte el sonido en aviso o lamento. Confesionario que se cierra. Empleados y feligreses han relatado que puertas de confesionarios se cierran sin contacto humano. Un análisis común señala que las variaciones de presión, corrientes de aire por ventanas y pisos que no están nivelados, pueden producir cierres intempestivos. En iglesias con grandes puertas laterales, el efecto vela puede ser notable. En algunos pueblos se recordaron además historias de pecados no confesados que convierten el fenómeno en lección moral. Un ejemplo de cómo lo técnico y lo simbólico se enlazan. Figuras en fotografías antiguas. Numerosos museos y archivos locales han recibido fotografías en las que se perciben figuras que al examinarse resultan difíciles de identificar. Los conservadores advierten de efectos ópticos, doble exposición en placas antiguas, condensación, manchas de fijador o fallas en la emulsión que crean la ilusión de siluetas. Aún así, las comunidades las interpretan como presencias ancestrales o avisos, especialmente cuando la foto está asociada a un hecho trágico o a un recuerdo colectivo. Voces en los pasillos. Desde conventos hasta escuelas religiosas, se han recogido quejas de vecinos que aseguran oír cantos, oraciones o sollozos en horas insólitas. Las explicaciones van desde maquinaria lejana, aparatos eléctricos que emiten tonos armónicos, hasta la sugestión colectiva en contextos de privación del sueño. Luces en la cripta. Relatos en poblados menores hablan de luces que se encienden en criptas cerradas. Revisiones técnicas han señalado instalaciones eléctricas defectuosas, alumbrado público con filtraciones y fenómenos de refracción en humedad. En todos estos casos, la recomendación es la misma: documentar sin exponer, notificar a custodios y especialistas y privilegiar el cuidado del patrimonio. El hecho de que un fenómeno tenga una explicación técnica no empobrece su valor cultural. Al contrario, muchas de estas historias funcionan como cápsulas de identidad comunitaria, síntesis y patrones. A lo largo de estos 8 casos emergen rasgos recurrentes. Primero, las horas. Las 3 de la madrugada y momentos cercanos a medianoche aparecen con frecuencia en los relatos. No es casualidad. Son horas de menor estímulo sensorial.
de fatiga y de acústica particular, donde los pequeños ruidos se amplifican. Segundo, la superposición de capas culturales. Templos cristianos construidos sobre sustratos prehispánicos generan un palimpsesto material y simbólico que propicia relatos de umbrales. Tercero, la intersección entre memoria y arquitectura. Muros, túneles y objetos funcionan como depósitos donde se acumula la narración colectiva. Y cuarto, la correlación entre ciertos fenómenos y desastres, como los sismos. Si bien existen testimonios que señalan repeticiones antes de un movimiento telúrico, la evidencia documental no establece causalidad. Lo que sí demuestra es que la experiencia del riesgo colectivo, la memoria sísmica, intensifica la vigilancia y la interpretación de señales. Estas coincidencias no son una prueba, pero sí una cartografía de cómo las sociedades hacen sentido del miedo y de lo sagrado. La línea que separa lo sagrado de lo sobrenatural es delgada porque, en muchos casos, ambas categorías se alimentan mutuamente. La fe crea expectación, la expectación amplifica los signos, y los signos devuelven sentido. Consejos finales para quien quiere explorar estas leyendas. Visitar estos lugares con respeto es la primera obligación. Patrimonio arquitectónico y memoria comunitaria no son escenarios para la espectacularidad. Si planeas acercarte, hazlo de día, con guía autorizado, y evita intentar probar fenómenos por tu cuenta. Documenta si algo te resulta extraño y compártelo con las autoridades culturales del lugar. La información ordenada en archivos hace más por la comprensión que la viralidad de una grabación sin contexto. No entres en espacios cerrados ni manipules objetos. Muchas de estas estructuras son frágiles y su deterioro daña la posibilidad de estudio futuro. Reflexión final. Al revisar criptas, túneles, pinturas y relatos, lo que persiste no es una única explicación, sino una conversación entre el pasado y el presente. A veces la técnica desactiva el misterio. Otras, la historia lo vuelve más denso. Quizá sea acumulación de fe y miedo, o quizá haya algo más que la ciencia aún no sabe cómo captar. En cualquier caso, lo que estos lugares nos piden es cuidado. Cuidado con las piedras, con las historias y sobre todo con las personas que custodiaran esos espacios. ¿Cuál de estas 8 leyendas te dejó con más preguntas? Déjalo en los comentarios y comparte este video con alguien que ame los misterios. Si te interesa que hagamos un episodio dedicado exclusivamente a las pruebas técnicas, georadar, arqueología y conservación, dímelo abajo y lo preparo. Hasta entonces, recuerda que las iglesias, los conventos y los museos no solo contienen objetos, contienen memorias que esperan ser escuchadas con respeto. La línea entre lo sagrado y lo sobrenatural puede ser más delgada de lo que imaginas. Caminarla exige prudencia y sobre todo reverencia.